Sou estudiants de periodisme, aneu a escoltar una ponència molt interessant i m'agradaria que tinguéreu preguntes. Ja sé que de vegades dona un poc de vergonya, però jo vos anime a que al llarg de la ponència i al llarg del vídeo vos apunteu alguna pregunteta i així després també tenim un xicotet espai de debat i d'interacció amb Said, que ha vingut a propòsit fins ací per a contar-nos la seva història. Vinga, gràcies. Buenos días a todos y a todas. Primero de todo agradecer a Sara que nos haya traído aquí, también a los técnicos y técnicas que están ayudando a grabar eso ya que esta sala funcione. Y bueno, a todas las personas que habéis venido, a Yeslen, que va a ayudarnos a traducir a Said, y a Said que ha venido hasta aquí a contarnos una historia que creo que es muy interesante e importante para cualquier persona que quiera ejercer el periodismo, entender lo que es comunicar en algunas situaciones. La estructura, como ya ha comentado Sara, va a ser, en un principio voy a explicar un poquito el por qué nuestro colectivo, nuestra asociación, se interesa por este tema, digamos, de los periodistas en el mundo y qué implicación tiene, también el programa en el que está acogido Said. Luego haré un poquito un resumen de la situación del Sáhara Occidental. Veremos un documental que se llama 3 cámaras robadas, que son menos de 20 minutos, creo que son 17 y 18 minutos, en el que explican muy bien cómo es informar, cómo es comunicar desde el Sáhara ocupado. Y luego ya podréis escuchar a Said, le podréis preguntar lo que queráis para entender también lo que es esas funciones. Said, al final, como veremos en el documental, es de estas personas que están en el Sáhara con una cámara, que está intentando informar de todo lo que pasa allí, sin que el gobierno de Marruecos deje que pueda hacer bien su labor, sufriendo represión, amenazas de muerte, etcétera, ¿vale? Yo trabajo para la Comisión de Ayuda al Refugiado, que lo que hacemos principalmente es dar apoyo a personas refugiadas y a personas apátridas en el Estado español, pero también fijarnos en los problemas del mundo que provocan que estas personas tengan que moverse, tengan que al final migrar de manera forzada o trasladarse de manera forzada, o que vivan en situaciones de peligro de muerte, como es el caso, por ejemplo, de los periodistas saharauis. Y bueno, la falta de libertades y la falta de poder de comunicar es una de las grandes causas en el mundo para el refugio. En el momento en que hay un silencio mediático, las opresiones, en este caso el gobierno de Marruecos, puede someter al pueblo saharaui, puede, lo que estamos viendo ahora mismo, puede ejercer una ocupación militar, una limpieza étnica, sin que nadie diga nada. Y por eso es importante que defender el papel de los informadores, de los comunicadores y de los periodistas para que puedan ejercer su trabajo y puedan contar lo que está pasando en estos lugares. Por ver también un poquitín la visión global, en 2020, según Reporteros Sin Fronteras, más de 50 periodistas fueron asesinados alrededor de todo el mundo. Es una cosa que está bastante repartida entre diferentes países en el mundo, que podemos ver desde situaciones como la de Colombia, la India, en Siria, etcétera, muchas veces relacionados con estados de guerra, pero cada vez es una tendencia más grande en estados en los que teóricamente están en paz, ¿vale? En los que no hay una guerra declarada, no hay una guerra internacional ni civil, y hay cada vez una mayor persecución hacia periodistas. Estos son los que son asesinados, los que son perseguidos, encarcelados, reprimidos, etcétera, se cuentan por miles. Ahora mismo es una cifra que no se puede tener de manera veraz porque hay tantísimas situaciones y se reporta tan poquito que no hay una manera de tenerlo claro. Vale. La tarjeta está. Bueno, y Said está con nosotros en Valencia desde hace unos 5 meses. Acogido por el programa de defensores y defensoras de derechos humanos, que es un proyecto que está ahora mismo en Valencia. Es un proyecto del Ayuntamiento de Valencia, además del IVAC y Protect Defenders. Protect Defenders es un consorcio europeo de 12 ONGs y entidades que lo que intentan es esto. Lo que se intentan estos programas de defensores es que una persona que está en peligro, está amenazada en su país
por defender los derechos humanos desde diferentes perspectivas, entre las que una de ellas es el periodismo, está amenazado en su país. Entonces lo que hace es venir unos meses a Europa, en este caso al Estado español, en este caso a Valencia, para contar lo que está pasando en ese lugar, para tener contactos con los movimientos sociales, con las entidades, con las asociaciones de derechos humanos de Valencia en este caso, del País Valenciano en este caso, y a partir de ahí crear unos lazos que den más seguridad a su vuelta, también que pueda ejercer su defensa de los derechos humanos de una manera más segura a su vuelta, ya que, como ahora veremos, es gente que está amenazada de muerte, es gente que en muchos casos ha sido herida, ha sido, vamos, encarcelada, ha sufrido represión de muchos tipos, desde represión policial a represión económica, el no dejar trabajar, el no dejar vivir directamente. Y bueno, en este caso tenemos aquí una persona que es del Sáhara Occidental, que ahora comentaré un poquito. En este programa hemos tenido, por ejemplo, también gente de Colombia, que sufre también una gran persecución hacia periodistas y hacia protectores y defensores de derechos humanos. Y bueno, Said es parte de King Media, que es un grupo de gente, es un colectivo que lo que intenta es comunicar lo que está pasando en el Sáhara ocupado, ¿vale? Y lo llamo Sáhara ocupado porque creo que el lenguaje es muy importante en este caso, ya que el Sáhara es ahora mismo es un país que está ocupado de manera ilegal por Marruecos, que está ocupado por manera ilegal por Marruecos desde hace más de 45 años, y eso ha tenido muchísimas consecuencias sociales, económicas, pero yo diría que sobre todo lo importante es sociales para las personas saharauis, ¿vale? Una de las primeras es que muchísimas personas saharauis son apátridas. Apátridas quiere decir que no tienes nacionalidad, que nadie te reconoce como que eres de su estado, porque cuando naces bajo la ocupación, normalmente una ocupación de este tipo lo que intenta es que la población autóctona se vaya para poder colonizar ese territorio, que es el caso por el que hay tanta gente que es apátrida y es saharaui. En el Estado español es la primera nacionalidad en apatridia. De hecho, se aceptan el 99% de los casos que se presentan de apatridia. Y esto lo que quiere decir es que se reconoce desde el propio Estado español que aquí hay un problema. Lo cual también es un poco irónico porque el principal responsable de la situación actual es el Estado español, que era quien ejercía el poder colonial en el Sáhara Occidental, y un día se fue de allí y dejó todo en manos de Marruecos. Es decir, por eso se habla de ocupación ilegal, porque ese territorio tendría que haber tenido un proceso de descolonización en el que el pueblo saharaui decidiera qué quería. Si quería ser independiente, si quería formar un país, si quería unirse a otro país, lo que sea. Pero claro, todo ese proceso se saltó al final del franquismo. Marruecos aprovechó el momento, ocupó militarmente, que ahora mismo la mayoría del territorio del Sáhara Occidental está ocupado, y tenemos esa situación de ocupación militar, ¿no? Una ocupación militar, por así decirlo, es en el momento en el que tú tienes a un ejército ejerciendo el poder, pero no tienes una legitimación de ese territorio. Es decir, no se reconoce por la mayoría de países ese territorio como parte de Marruecos, y por las Naciones Unidas, por ejemplo, no se reconoce, y se exige desde el año 91 que haya un referéndum en el que digamos, el pueblo saharaui pueda decidir, ¿vale? Durante toda esta ocupación también hay procesos muy, muy importantes abiertos, como es un proceso de limpieza étnica y de colonización. La colonización es cuando vas sustituyendo a un pueblo por otro en un lugar, que es lo que se está haciendo ahora mismo en el Sáhara Occidental, y para eso lo que necesitas es una limpieza étnica, que es ir echando a la gente o ir eliminando a la gente de ese lugar. Esto se ha conseguido, por ejemplo, con esta ocupación militar, provocando que muchas personas se tuvieran que refugiar, por ejemplo, en los campos de Tinduf, en Argelia, que lo que pasa es que hay cientos de miles de personas en estos campos que son personas refugiadas, es decir, personas que se tuvieron que ir del Sáhara Occidental a Argelia para sobrevivir, básicamente, y que también se reclama el derecho al retorno de estas personas a sus hogares, a sus casas, ¿vale? Porque hay que, digamos que un proceso de limpieza étnica es de lo peor que se puede hacer a nivel represivo en un país, porque al final es la eliminación de un pueblo por unas razones políticas o económicas, que también vemos que en este caso es una parte importante, porque otra de las partes es el expolio de todos los recursos naturales del Sáhara para la explotación de Marruecos. Es decir, se impide que las personas saharauis puedan usar sus recursos para su propia riqueza, para crear su sociedad, para desarrollar su sociedad,
y lo que hace Marruecos es explotar estos recursos en su beneficio y a la vez que también se explota al pueblo saharaui, ¿vale? En esto también hay que añadir el bloqueo mediático, que lo que pasa ahora mismo en el Sáhara Occidental es que no se deja entrar a periodistas. Cuando entran periodistas son vigilados muy de cerca, de hecho la policía de Marruecos impide en muchas ocasiones que se pueda realizar el trabajo periodístico con normalidad. Estamos hablando de gente internacional. Los medios de Marruecos directamente hay muchísima represión informativa en Marruecos, también la hay contra los propios marroquíes que no están de acuerdo con el régimen o con lo que hace el régimen, pero contra los saharauis es mucho mayor, por lo tanto no hay medios de comunicación saharauis que hablen desde una perspectiva legalizada, es decir, desde un medio de comunicación constituido con una redacción, etcétera. Ese tipo de cosas no existen y lo que se pasa es a un periodismo clandestino, que es ahí donde entra, por ejemplo, Equip Media, que lo que intenta es protegiéndose a sí mismos porque sufrirían esta represión, intentan informar, intentan que la información y todo lo que está pasando en el Sáhara Occidental llegue fuera. Es decir, que no se quede toda esa información sin contar, que no se queden esas manifestaciones, esas represiones sin grabar, esas palizas, esas torturas, esos asesinatos sin grabar, y que puedan llegar a medios internacionales, porque sabemos que los medios internacionales no les van a dejar entrar, entonces es la única manera de saltarse ese corte informativo. Y bueno, el bloqueo mediático llega hasta tal nivel que, por ejemplo, luego lo veréis en el documental, pero una de las maneras de conseguir, bueno, realmente la única manera de conseguir una cámara de vídeo en los últimos años es por el mercado negro. Es decir, una persona saharaui no tiene la libertad o la capacidad de comprar una cámara de vídeo para grabar lo que está pasando. No pueden, es decir, también lo que se hace es un corte sobre todas las herramientas informativas que se puedan tener, como una manera de impedir que se hable, ¿vale? Y bueno, es muy importante, ¿no?, la defensa de estas personas que trabajan desde esta perspectiva. Bueno, yo creo que en general del pueblo saharaui, pero de los informadores y las informadoras que están en esta situación, ya que al final es la única manera de que esta información de lo que pasa en el Sáhara Occidental llegue aquí. Si no, aquí no sabríamos nada de lo que pasa y seguramente esa limpieza étnica que se está intentando hacer desde los años 70 se habría conseguido o estaría mucho más avanzada de lo que está ahora mismo, y ahora mismo cualquier tipo, digamos, de resistencia social se tiene que apoyar en los derechos humanos, y la única manera es comunicar lo que está pasando para que también un poco se resuelva esa situación de ocupación y se haga caso a lo que se ha determinado internacionalmente, que es que hay que hacer un referéndum y que el pueblo saharaui tiene que decidir lo que quiere hacer. Bueno, y ahora veremos el documental y bueno, un poquito lo que pasa en general es que la represión es en muchísimos ámbitos. Esto lo vais a ver en el documental y luego os lo podrá contar Said, pero va desde desde tener que esconderse para grabar, desde tener que grabar desde azoteas porque sabes que si la policía te encuentra con una cámara a lo mejor no lo cuentas, como poco se van a quedar la cámara y te van a pegar una paliza. Pero es que a lo mejor ni siquiera lo cuentas porque te pueden llevar a cualquier sitio, desapareces y ya nadie te vuelve a encontrar. Pero es que luego esto también va mucho más, a que te puedan detener, a que puedan hacer daño a tu familia, a que te puedan pegar una paliza, encarcelar varios años, como ha habido muchos casos. Y bueno, el documental es un poco duro, aviso, ¿vale? Se ven imágenes que son bastante fuertes, pero creo que a la vez es importante porque veréis que de hecho que hay muchas imágenes que son de baja calidad y es que responden a esta situación, a este corte informativo, a este tener que hacer el periodismo a escondidas, de manera clandestina, tener que grabar desde una azotea, tener que grabar mientras corres porque te está persiguiendo la policía y si te pillan a lo mejor te matan. Y por lo tanto responde un poco a esto, y a la vez también lo que cuenta es la realidad, y la realidad son esas palizas, son esa gente herida y son todas estas cosas que he estado comentando, ¿vale? Entonces vamos a verlo y luego podéis preguntar a Said. Said también puede comentaros un poquito lo que es ejercer la comunicación, el periodismo desde el Sáhara Occidental. Y nada, y también todas las dudas que tengáis, ya os digo, aprovechad porque creo que es una cuestión bastante importante porque sabemos normalmente que hay represión hacia los periodistas alrededor del mundo, pero muy poquitas veces podemos preguntar a una persona que ha sufrido esa represión, que sufre esa represión y que además tiene en unos meses volverá allí, y qué perspectivas tiene, que no sé, creo que son cosas muy interesantes que preguntar como futuros periodistas también a una persona que está ejerciendo el periodismo.
Así que bueno, voy a poner ya el documental. مالك خايف سعيد صور سعيد جاي باش يدير فوق راسي صورنا حتى انا صورت شي كامل صافي خلونا غير اعطيني لا دير فوق راسي لا نديرو انا فوق راسي حصلت على أولى آلات التصوير حينما بدأت أشتغل ضمن مجموعة نشطاء يصورون ويقومون بتوثيق المظاهرات. يحاول الجيش التأكد بعدم تسريب المعلومات عن الأوضاع إلى الخارج. الجرائد والمحطات التلفزية تابعة للحكومة المغربية، وغيرهم من الصحفيين يتعرضون للمضايقة ويزاج بهم في السجن إنهم حاولوا كسر حاجز الصمت. نحن نحاول تصوير ما أمكن تصويره. في بلدان أخرى يخشى الناس ويتضايقون عند رؤيتهم لقوى الجيش منتشرة في المدن، وكأنهم يرون أنفسهم في حال حرب. لكن بخلاف هؤلاء، أنا ولدت تحت سلطة احتلال، ولدت في الصحراء الغربية. بالنسبة لنا سيكون من غير العادة أن لا نرى في مدننا تواجدا لقوات الجيش. لازلت أناضل ضد وجودهم منذ فترة طويلة. سرقت أولى آلات المصورة من طرف الشرطة العام 2009. كنت أقوم بتوثيق مظاهرة سلمية بحي معطلة. كي أصور مظاهرة سلمية ننسق فيما بيننا بشكل سري ونتخذ أقصى الإجراءات الأمنية كي لا نعرض المنظمين إلى الخطر. تلقيت معلومات مفصلة مسبقا عن المكان والتوثيق، وبات علي البحث عن مكان آمن بما يكفي أصور المظاهرة.
لكن شرطي بزي مدني اكتشفني وأنا متمركز من فوق أحد الأسطح. ظهروا فجأة ورموني من الحافة. عندما سقطت على الأرض كانت ساقي قد كسرت. سحبني أفراد آخرين من الشرطة أرضا إلى أسفل الشارع حيث ثمة إطار مشتعل. دفعوني إلى داخله. لم يكن الأمر حدثا، لكنهم كانوا يسعون لإظهار قوتهم ولكي يظهروا الحدث إلى أولئك الذين يحاولون كسر الحصار الإعلامي. أصبت إصابة بليغة وعانيت من الألم لأيام، وتم الحكم علي بالسجن لمدة عام كامل. فبات يصنع فرغي والتلفجر، يصنع فرغي والتلفجر وفي أيدي دبابس وأحجار. رفاقي كانوا يدركون بأنه ليس بإمكانهم تناول تصوير جديدة من محل تجاري، فأغلب المحلات يملكها مستوطنون مغاربة وهم يتعاونون مع السلطات ويزودونها بالمعطيات. فاضطر رفاقي إذن لتهريب كاميرات من الخارج. عندما أطلق سراحي انضممت مجددا إلى مجموعتي كي نواصل عملنا. في أحد الأيام وبينما كنت أصور مظاهرة رأيت أولى آلة التصوير المسروقة. كانت بين يدي شرطي بزي مدني. الآن يستخدمون آلاتنا المصورة لترهيب وأخذ معلومات عن الأشخاص المشاركين في الاحتجاج. حصلنا على آلة تصوير جديدة وعاهدت نفسي أن لا أضيعها مرة أخرى. يلا لي أخبرني الأمرين. جزء مهم من عملنا هو توثيق وتصوير إصابات الأشخاص المشاركين في المظاهرات، بل كذلك توثيق العنف الممارس ضد الصحراويين في حياتهم اليومية. يتم بث ما تم توثيقه عبر الإنترنت وإرساله إلى المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية عبر العالم. الشرطة هي الأخرى بالطبع تشاهد كل ما نبثه وتحاول دائما أن تجد أساليب جديدة لوقفنا.
مشى عند الدش دخلت مع واحد الزنقة وتم من رجلي يجري هاك ومع الداخل نقزوا علي وحدين وقبضوني ودانوا لواحد الخلع مورا المحطة ديال الطاكسيات اللي في العيون وقال لي راه قبضك وحدات الموت وتم عطوني وتم يقبضوا يدي بحال هكا ويخبطوا عليه وبداو في راسي النار بريكة وتم يدفلوا عليا ويقولوا كلام خاسر ثم يبطوا فيه وفيه بالجبهة متشحن الجبهة. أنا حسام جب عمري 14 سنة نقرا في حلم السعدية في حي العودة. الأشخاص الذين يظهروا فيما نبثه في أغلب الأحيان يواجهون تهديدات وعنف من الشرطة والتي تحاول إجبارهم على كشف هوية المصورين، لكنهم مصرين على ذكر ما يحدث. في طريق عودتها إلى المنزل بعد تصويرها شهادة ضحيتين مرت زميلتي عفاف بالشارع حيث كانت تنظم إحدى المظاهرات. كانت تحمل آلة تصوير خبأتها تحت ذراعها. وبينما هي تحاول المرور من حصار الشرطة وأن تضع آلة التصوير في مكان آمن، اعتدي عليها من طرف شرطي بعد أن عرف أنها عضو في مجموعتنا. وقعت أرضا وكسر ذراعها لتسرق آلة التصوير الثالثة منا. يا أخو تفتحيلي وأنا بدوري تعرضت للضرب المبرح من طرف السلطات المغربية، الشيء اللي نتج عنه كسر على مستوى اليد، وأنا الآن في حاجة العملية ذلك الوضع الحديد في وسط لي، وهذا كامل. وهذه الاعتقالات وهذه التعسفات ما هي إلا وسيلة من وسائل التدخل، من وسائل الهمجية التي ينهجها المستعمر المغربي ضد الشعب الصحراوي، ذلك الثني عن مواصلة النضال، والثني عن مواصلة النضالات المستميتة ضده. لكن الشعب الصحراوي إن شاء الله مستمر وعازم ومصر على مواصلة درب النضال إلى حين تحرير النصر والاستقلال إن شاء الله كل الوطن والشهادة. في إحدى الشوارع الرئيسية بالعيون المحتلة حملت كاميرا متخفية وقمت بتوثيق مظاهرة تطالب الأمم المتحدة إدراج مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن اختصاصاتها. كنت واحدا من المستهدفين. تعرضت للضرب الشديد وقاموا بسرقة آلة المصورة. كانت آلة تصوير باهظة الثمن
لمت نفسي كثيرا لما حضرتها. يقومون بتصويرنا ونحن نصورهم. يقومون بذلك من أجل تجريم مقاومتنا، ونحن نصور من أجل إظهار المظالم. سيأتي اليوم الذي يسقط فيه الاحتلال، وستصبح صورنا ذكريات من ماضينا الأليم. Bueno, pues este era el documental, como os he dicho, era cortito, pero creo que es bastante contundente y se entiende bastante bien la situación. Y sin darle más vueltas, Said Hamidan, que es parte de King Media, del colectivo desde el que se hablaba en este documental, y que os puede contar muy bien su experiencia de cómo es hacer periodismo desde el Sáhara ocupado. Buenas tardes. Yo no hablo castellano, pero mi compañero viene aquí para traducir. بداية نقول نشكركم على حضوركم ونشكركم على تواجدكم. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos y a todas a esta interesante conferencia. يعني بداية بغيت نقول لهم على أنها مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب. Quisiera transmitirles que la profesión de periodismo es una profesión de mucho riesgo. يعني كيف ما شاهدتوا هاي المقاطع يعني تم أخذها يعني صورناها في حالة صعبة جدا. Como habían podido ver en las imágenes del vídeo que acabamos de ver, que reflejan los riesgos y las dificultades del trabajo de un periodista. يعني يقول لهم يعني منذ احتلال المغرب للصحراء الغربية يعني حاول يخليها منطقة منسية. Desde la ocupación ilegal de Marruecos al territorio del Sáhara Occidental, el reino alawita de Marruecos quiso dejar a este territorio en el olvido. يعني من خلال يعني يطرد المراقبين الدوليين والصحافة الدولية يمنعهم من دخول المنطقة. Por diferentes formas y quiso dejar al territorio del Sáhara en el olvido. Represión, el bloqueo mediático y otras muchas cosas más. يعني حاولنا احنا مجموعة من الشباب والشبان على ان احنا نعود هم الصوت من داخل أرض محتلة. Hemos intentado nosotros como equipo de jóvenes saharauis arriesgar nuestras vidas para hacer llegar a todas las partes de este mundo lo que se está sucediendo en el territorio del Sáhara Occidental día a día. يعني احنا امتهنا شغلة الصحافة ما قرينا عليها ما عندنا أي يعني ما قرينا عليها في معاهد تكون فرضتها لنا الظروف على أن نعود صحفيين. Hemos optado por la profesión de periodismo por las circunstancias en las que estamos. Nunca hemos estudiado periodismo, nunca hemos graduado de periodistas, sino
las realidades que vivimos diariamente, día a día, en nuestro territorio, nos obligaron a arriesgar nuestras vidas para hacer llegar el sufrimiento que se está haciendo el reino alawita en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. يعني عندنا تقريبا جل شغلتنا تعتمد على las redes sociales باش ننشروا اللي واقع في الارض المحتله. La mayoría de nuestro trabajo periodístico se enfoca más en las redes sociales, ya que es el único medio que tenemos a disposición para visualizar lo que se está viviendo el territorio del Sáhara Occidental. يعني احنا مجموعه تشتغل بطريقه سريه. Somos un conjunto que trabaja de una forma clandestina. ما عندنا أي مقر يعني مجرد منازل كل مرة ننتقل من منزل لمنزل. No tenemos una sede o oficinas para planificar y coordinar nuestras actividades de periodismo, sino lo estamos haciendo de casa a casa en situaciones muy difíciles. بالنسبة لآلات الكاميرا وبالنسبة للحاسوب يعني مقسمينها على منازل لأنه في أي لحظة يقدر يخلق اقتحام وتصادر جميع معداتنا. Los equipamientos de periodismo que tenemos, que gozamos con los pequeños equipamientos de periodismo que gozamos de ellos, lo tenemos repartidos entre diferentes casas para que si nos quitan algo queda para seguir nuestra labor de periodismo. يعني كاميرا في هذه الدار وكاميرا في هذه الدار وكاميرا في هذه الدار مثلا. Dejamos una cámara en esta casa, otra en la otra casa en el otro barrio, otra en el otro sitio, y así repartimos todos los medios que tenemos para tener accesibilidad a ellos. بالنسبة لاجتماعاتنا الاجتماعاتنا السرية ما نستعملوا فيها الهاتف النقال، ما نستعملوا فيها الموبيل. Los encuentros que realizamos para planificar nuestras actividades de periodismo son encuentros muy discretos, muy secretos. No utilizamos el teléfono móvil. يعني دائما اجتماعاتنا تعود يعني بعيدة عن الأجهزة لأنهم كيف مسألة التجسس قد يطلعوا على معلوماتنا دائما نشتغل بطريقة سرية. Siempre intentamos hacer nuestras reuniones y planificaciones de trabajo fuera de los equipamientos de tecnología como móviles, ordenadores y eso, porque esos están vigilados por las redes de la vigilancia de inteligencia marroquí. بالنسبة للجهاز الحاسوب اللي نشتغلوه بالنسبة للأرشيف ما عنده أي ارتباط بالكونيكسيون، حاولوا قدر المستطاع أن ما نربطه بالكونيكسيون باش يعود أكثر أمان. El ordenador que lo estamos utilizando como un archivo de documentación que estamos haciendo, siempre hemos intentado de utilizarlo en condiciones sin conexión a Internet para para proteger la base de datos que tenemos. يعني تعرضنا لاختراق نوبات مرتين تقريبا، تم يعني استهداف صفحة المجموعة في الفيسبوك. En más de 2 ocasiones hemos sufrido ataques a nuestra página en Facebook, ¿no? Sí. A nuestra página en Facebook por la inteligencia marroquí. بالنسبة لتوثيق المظاهرات يعني كيف ما شاهدتوا في فيديو يعني كاملين نصوروها بآلات كاميرا اللي عندها الزوم والله البعد طويل يعني ما نقدروا نصوروا من مسافة قريبة. La grabación de las manifestaciones en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, como habéis reflejado en el vídeo que acaban de ver, lo estamos haciendo a través de cámaras de capacidad de zoom largo, porque no podemos grabar de cerca y tenemos que grabar desde lejos. يعني دائما نصوروا مثلا ثقوبة صغيرين والله مناطق يعني تعود دارقة على العين يعني لأنهم هم مجرد على أنهم يشوفوا آلة الكاميرا يقتحموا المنزل اللي أنت فيه. Siempre intentamos que nuestras grabaciones sean a través de un orificio o de una azotea, de algún sitio bien escondido que ellos no lo pueden ver a simple vista. يعني مجرد أنهم يشوفوا الكاميرا يقتحموا المنزل. Porque si se enteran de que estamos haciendo un reportaje desde esa azotea o desde esa casa,
lo agredirán. Vienen los policías marroquíes a agredir a los miembros de esa vivienda o de esa casa. يعني في التصوير دائما يعودوا عندنا شخصين، واحد يمشي يصور وواحد عنده تليفون عنده ارتباط بالشخص الثاني يعود مراقبه، يعني مجرد ان يشوف البوليس فطنوا له والله عاد قريب منه يعود يتلفل له يقول له راهم يعني خالق واحد يراقبهم الكاميرا، الاشخاص يمشي معاه يعود مو معروف. En la grabación de los documentales que estamos haciendo siempre optamos por que en el momento de grabar un vídeo se tienen que ser dos personas, uno que es quien hace la grabación y el otro como espía para detectar cualquier movimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes para avisarle a tiempo para que abandone el sitio. وملي también نقبضوا dos tarjetas o tres tarjetas memoria para تبدل الكاميرا مثلا بس تديها معك. Y siempre intentamos llevar 2 o 3 tarjetas de memoria, 2 o 3 tarjetas CD para ir intercambiando la información entre las tarjetas. يعني تقد تخزنها في صباطك بس في لحظة الاعتقال ما يقدروا يجبروا الترخيطة اللي فيها المادة والله في مكان محدد. ¿Por qué llevamos las tarjetas de CD? Porque en el momento de que nos capturan podemos esconderlas en nuestro zapato, esas tarjetas podemos esconderlas en cualquier sitio y de esa forma se evita el acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquí a la materia que hemos grabado. يعني نحن تقريبا نقول لهم مجموعة تقريبا حوالي 20 أرجاج يعني فينا طافلات وفينا شبان. Somos un conjunto en equipo media de aproximadamente 20 personas entre chicos y chicas y trabajamos de forma coordinada. يعني نتبادلوا الخبرات من بيننا نبحثوا باش نتعلموا أكثر للصحافة. Intercambiamos información, intercambiamos experiencias y investigamos día a día en las redes sociales para ir fomentando nuestra experiencia en periodismo. يعني عندنا ارتباط في بمجموعة من الصحافة الدولية اللي نقضوا عندها الخبرة اللي نعتمدوا عليها اللي من خلالها ننشروا تقاريرنا الإخبارية. عندكم ارتباطات فيها؟ عندنا ارتباطات. Tenemos relaciones con ciertos medios de información internacionales a través de los cuales les hacemos llegar nuestra materia de grabaciones para que ellos se responsabilizan de la divulgación de estas en diferentes partes de este mundo. وعاد يعني عندنا مصدر موثوق المجموعة من الصحافة الدولية اللي عاد تعتمد علينا في الأخبار. Y gracias a todos esos esfuerzos ya hemos ganado la credibilidad a nivel de muchísimas instituciones de periodismo a nivel del planeta terrestre y somos una fuente de información veraz en lo que se está sucediendo en el Sáhara Occidental. أقول لهم الصحفي هو اللي يعود عنده المصداقية، الصحفي هو اللي ما يكذب، لأنك إذا كذبت مثلا في شغلة محددة يعني ذاك يقد يعتمد عليه الاحتلال المغربي يقول هاي المجموعة لا تكذب والله تعدل، يعني الصحفي رأس ماله هو المصداقية. El valor de un periodista, según la experiencia que él tiene, el valor de un periodista es la verdad que transmite al oyente. Si la información que va a transmitir tiene que ser una información real y verdadera y con argumentación. Eso es el buen periodista. لأنه يقول الصحفي اللي ينشر أخبار كاذبة يعني يفقد المصداقية. El periodista que transmite informaciones erróneas o llenas de bulos, ese es un periodista fracasado y no refleja la nobleza de la profesión del periodismo. وأني نحاولوا يعني من خلال شغلتنا على أن نعتمدوا على مجموعة من اللغات كيف الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية باش نوصلوا صوتنا لأبعد الحدود. Estamos intentando actualizar nuestros conocimientos de idiomas como equipo para hacer visibilizar y hacer llegar nuestro trabajo a todas partes de este mundo, en francés,
en español, en inglés, etc. يعني حتى في طريقة شغلتنا عندنا مثلا مجموعة من الخطابات، خطاب موجه للشعب الصحراوي اللي هو خطاب تحريضي، وخطاب موجه للغرب اللي فيه معلومات مفصلة ومجموعة من الأخبار. Tenemos dos formas de orientar nuestros mensajes periodísticos en dos sentidos. El primer sentido, la información que queremos transmitir a nuestro pueblo, al pueblo saharaui. Y en ese orientamos y movilizamos las masas populares saharauis para que sigan luchando por sus derechos, por sus reivindicaciones, por la existencia y la autodeterminación. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo a la población saharaui. Y el siguiente sector es el sector orientado al mundo ajeno del Sáhara Occidental, al mundo occidental, en especial al mundo europeo, para hacer llegar el sufrimiento y lo que se está viviendo día a día en el territorio del Sáhara Occidental. يعني من خلال هذا العمل يعني احنا اعطينا فيه تضحيات، يعني عندنا بريك تقريبا 6 صحفيين معتقلين، واثنين منهم من رفاقنا واربعه صحفيين ثانيين. A lo largo de este periodo hemos sacrificado muchísimo para hacer llegar esa labor que estamos llevando con una gran conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos atravesando. Y a raíz de ello, actualmente tenemos 6 personas, ¿no? Sí. 6 personas en las cárceles marroquíes simplemente por grabar o hacer llegar lo que se está sucediendo en el territorio del Sáhara Occidental. يعني واحد منهم تقريبا كان يوثق احداث قديميزيك اللي كان في الصحراء ومحكوم عليه ب20 سنه. Uno de esos 6 era el reportero que estaba haciendo grabaciones de lo que se vivió en aquel entonces en el movimiento saharaui en la zona de Gdeimizik en el 2010, ¿no? Sí, sí. En el 2010. Y actualmente está condenado por 20 años de prisión simplemente por grabar una manifestación pacífica de la población saharaui en su territorio. يعني نحن نقول مبارك في صراع مع الاحتلال المغربي، لانه هو مجند مثلا مجموعه كبيره من المغاربه يدعمها ماديا ويدعمها كذا باش تخبط في مصداقيه كفاح الصحفي الصحراوي وفي عداله قضيته، بان الصحراويين مجرد مجموعه قليله ما عندها امكانيات، ما عندها معدات. El régimen marroquí, estamos en lucha en todos los ámbitos con el régimen marroquí como sociedad. Estamos en lucha en todos los ámbitos. Y el régimen marroquí está gastando millones y millones y millones de euros para comprar periodistas, para comprar agentes sociales y para hacer que lo que se está sucediendo en el Sáhara no es nada nuevo, que en el Sáhara se está viviendo de un lujo que está transmitiendo una imagen que no es la realidad que se vive día a día en el Sáhara Occidental. Y nosotros estamos en batalla como periodistas a desmentir lo que las agencias oficiales marroquíes quieren hacer llegar al mundo. يعني حتى من خلال عملنا يعني يتم استهدافك في الشغل، معنا مجموعة يعني كانوا موظفين وتم طردهم من الشغل. En nuestro trabajo te cuesta mantenerte el oficio de trabajo donde estabas trabajando. Tenemos ciertos ejemplos que ciertos amigos abandonaron su puesto de trabajo porque retransmiten las manifestaciones que se viven día a día en el Sáhara Occidental. Y por esa razón se han tenido que ver abandonando su puesto de trabajo y quedando en paro. Y también
la amenaza diaria a las familias de los activistas y de los reporteros saharauis. يعني حتى العائلات يعني اللي كنا مثلا نصوروا من خلال يعني المنازل اللي كنا نصوروا منها الوقفات يجوهم ويهدوهم يقولوا لهم ما تليتوا تخلوا ذوك الصحفيين يطلعوا والله ما تليتوا تخلوا ذوك اللي يصوروا ما تليتوا تخلوهم يطلعوا نوبة ثانية رانا اللي نعدلوا لكم واللي نعدلوا لكم. Vienen a reprimir a las familias en sus casas por el simple hecho de que hemos subido a la azotea de su casa para grabar lo que se está viviendo. يعني عندنا مولين نحاولوا نبحثوا عن طريقة ثانية مثلا نشتغلوا بكاميرات سرية كاميرا كاشي كوموسياما يعني كاميرات سرية بس نوثقوا بها يعني كان نحن نحاولوا البديل هم. Estamos ahora intentando buscar una alternativa a los medios que disponemos y la alternativa que estamos buscando es tener acceso a unas cámaras secretas, discretas que no se ven, que podemos realizar nuestro trabajo. يعني احنا في صراع يعني هم يحاولوا يضيقوا ونحن نحاولوا نجبروا البديل باش نقدروا نوصلوا الرسالة باش نقدروا نوصلوا الصوت. Los ocupantes marroquíes están de forma constante reprimiendo la sociedad saharaui y nosotros estamos intentando hacer llegar lo que se está viviendo en la realidad en el territorio del Sahara Occidental. وقول لهم شكرا جزيلا عندهم أي تساؤل أي preguntas. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de preguntas. Sara, quisiera aprovechar la situación y transmitirles, hacerle una visión más global del Sahara y de lo que... Mira, mi nombre es Yeslem, soy el presidente de la Asociación Saharaui de Saharauis Residentes en Castillo y quisiera aprovechar la ocasión que me han invitado desde CEAR para ser de intérprete a mi colega y paisano Said. Quisiera aprovechar la situación ya que estoy aquí con vosotros, quisiera transmitirles la visión real de lo que es el conflicto del Sahara Occidental. Haciendo una memoria del conflicto del Sahara Occidental, el Sahara Occidental era la provincia 53 del Estado español. Era hasta el 75, hasta 1975, era la provincia 53 del Estado español. En primer lugar. En segundo lugar, el Sahara Occidental fue colonizada por España a lo largo de casi un siglo. Un siglo los españoles convivían con los saharauis en el Sahara Occidental. A lo largo de un siglo, desde 1884 a 1975, casi un siglo. En tercer lugar, en las Naciones Unidas, para las Naciones Unidas, para la Unidad Africana y para la Unión Europea, España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sahara Occidental. Cuarto lugar, cuarta cosa, lo que estamos reclamando y lo que pedimos al gobierno español no es nada más de lo que pide el propio pueblo español a su gobierno, que asume de una vez sus responsabilidades a ese territorio que era suyo y sigue siendo suyo, que asuma la protección de los derechos humanos y que cumple los mandatos de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Simplemente quisiera hacerles esta visión para que entiendan un poco lo que es el conflicto del Sáhara Occidental entre Marruecos. Ese conflicto, ¿por qué surgió el conflicto saharaui-marroquí? ¿Por qué surgió el conflicto saharaui-marroquí? Surgió a través de un convenio o tratado tripartito. En el 75, en el día 14,
de noviembre de 1975, en Madrid, la capital española, se sentaron 3 potencias coloniales para repartir una tarta que no es suya. Para repartir una tarta que no es suya. Y la tarta es el Sáhara Occidental. Y lo repartieron entre 2. España cedió ese territorio que no es suyo a 2 potencias, a 2 nuevas potencias coloniales. A 2 nuevas potencias coloniales, que son Marruecos y Mauritania. Desde el 75 al finales del 78, principios del 79, los saharauis se han visto obligados a luchar contra 2 potencias que le superan en número y en material. Que son Mauritania y Marruecos. En el 78, los mauritanos se retiraron a través de un acuerdo firmado entre el gobierno de Mauritania y el Frente Polisario, el único y legítimo representante del pueblo del Sáhara Occidental en las Naciones Unidas. Firmaron ese acuerdo que Mauritania abandone el territorio, se libera de esa guerra que no tiene nada que ver con los intereses del Estado o de la República Mauritana. Y quedó el territorio a principios del año 80 empezó el Reino de Marruecos apoderándose de la parte que estaba bajo mandato mauritano. Y por eso surgió la idea que viene desde su aliado israelí de construir un muro para obstaculizar los ataques del Ejército de Liberación Saharaui al ejército marroquí. Y construyeron el muro más largo que existe hoy en día en el planeta Tierra. 2.560 kilómetros de largo, que separa una sociedad en 2 partes. Ese muro está minado desde el kilómetro 1 al kilómetro 2556. Está minado, está lleno de tropas militares con todo tipo de armamento. De destrucción. Creo que el pueblo saharaui se ha demostrado algo a lo largo de esos 46 años casi de resistencia, es su paciencia por la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera de ese conflicto. Pero lamentablemente, hoy en día los intereses económicos superan los valores que nos unen como personas, los valores humanos. El derecho de la existencia del ser humano, sea quien sea. Por eso, espero que os quedan esas matices que he dejado para vuestra profesión y que investiguen en el tema del Sáhara Occidental futuramente. Muchísimas gracias. Molt bé, doncs són les 6:10, tenim l'aula fins a les 6:30. Si algú necessita urgentment abandonar la sala pot fer-ho silenciosament, però m'agradaria aprofitar el temps que tenim per a tindre un xicotet debat amb el nostre convidat
Aleshores, m'agradaria saber si... M'agradaria saber si teniu alguna pregunta o alguna reflexió, algo que siga interessant també per al treball que heu de fer d'aquest seminari, si voleu un poc de context polític, un poc de context històric, saber un poc quina ha sigut l'evolució del treball dels periodistes independents, qualsevol pregunteta que tingueu, val? Tenim una pregunta per ací? Espera un momentet, passa a passar el micro. Sí, yo un poco una pregunta que quería hacer, que es que habéis hablado en vuestra charla sobre y de hecho has hecho la comparación de Israel siendo el aliado de Marruecos, quería preguntar cuál es la situación en general de los colonos marroquíes y sobre todo saber cuán grande es su presencia y cuál es su impacto actual y cómo se da el conflicto en el día a día entre esas dos sociedades de las que has hablado. طرح سؤال قال باغي نعرف شنو هو تأثير المحتل المغربي حاليا على الصحراء الغربية وشنو هي الحلول ولا الوصفات اللي تشوفوا انتم كحل لهذا الصراع. نقول له تقريبا عقب 16 سنة من الحرب قدوم بعثة المناضل في 91 من أجل استفتاء تقرير المصير اللي كان متفق عليه. يعني 30 سنة من الانتظار ينورسو اللي هي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء، يعني الحسن الثاني يعني من خلال 16 سنة من الحرب قرر أنه ينظم استفتاء في الصحراء بتوافق دولي. Mira, quisiera agradecerte por la pregunta y creo que el conflicto del Sáhara Occidental pasó por etapas diferentes. Pasó por el anuncio de la lucha armada del pueblo saharaui contra la ocupación marroquí. Eso fue principios del 75 hasta 1991. Eso era un territorio puramente bélico, con enfrentamientos a diario entre el Ejército de Liberación Saharaui y el Ejército de Ocupación Marroquí. El entonces rey de Marruecos, Hassan II, después de analizar la situación moral, humana y económica que se está atravesando su país a consecuencia de ese conflicto abierto, solicitó a las Naciones Unidas y a la Unidad Africana en aquel entonces una búsqueda de una solución pacífica al conflicto, porque ya no puede aguantar los ataques del Ejército de Liberación Saharaui. Y por eso, a base de esa solicitud del rey de Marruecos, la comunidad internacional estableció la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental y elaboró un plan para hacer ese referéndum de autodeterminación del territorio del Sáhara Occidental. La planificación de ese referéndum basaba en tres ejes importantes. Primero, un censo de las personas que tienen derecho a votar en ese referéndum. Segundo, una logística para llevar a cabo ese referéndum. Y tercero, es la elaboración definitiva del referéndum y los resultados de ese referéndum. Empezaron con el primer proceso, que es la base votante en ese referéndum. Y se establecieron acuerdos que la base sea
el censo del Estado español de 1974, último censo que hizo el Estado español en el Sáhara Occidental. Empezaron a preparar ya los preparativos logísticos y todo, y todos los saharauis creíamos en la buena fe y en la buena fe del régimen de Marruecos y de la comunidad internacional. Hemos creído en ello y hemos tenido esperanza de que esto se solucione de forma pacífica. ¿Dónde nos ha llevado? 30 años después, y sigue ese referéndum tan soñado para cualquier saharaui que nunca ha llegado. Por lo tanto, Marruecos quiso aprovechar el tiempo para apoderarse militarmente, para obligar una realidad sobre el terreno que es su ocupación al territorio, y para decir que los saharauis no existen. Para ellos los saharauis no existimos. Pero esos 30 años nos sirvieron de mucho, porque en finales del 2020, a finales del 2020, un grupo que no supera 300 personas de civiles y la mayoría mujeres saharauis, han dicho basta ya, queremos que se escuche la voz del pueblo saharaui. Y se han instalado en el paso fronterizo de Guerguerat entre el Sáhara Occidental y Mauritania. El único paso o el único acceso que Marruecos tiene con África subsahariana. Se han instalado ahí, han protestado y han reclamado el cierre de ese paso, que es un paso ilegal, porque esa zona era una zona desmilitarizada, y los marroquíes la han utilizado como un paso económico para sus intereses y para exportar los recursos del pueblo saharaui hacia el África subsahariana. Se instalaron ahí, pasaron como 2 o 3 semanas, se bloqueó el paso de mercancías por el asentamiento de los saharauis que estaban allí, y la madrugada del 13 de noviembre, esos indefensos saharauis, y saharauis, la mayoría mujeres, que como he dicho, han sido atacados por las fuerzas de ocupación marroquí y le han quitado sus jaimas, sus pertenencias, y han estancado militarmente esa zona y han dicho basta ya. Desde ese momento, el Frente Polisario, que es el Frente Popular para la Liberación de Sagia, El Hamra y Río de Oro. ¿Qué es Sagia, El Hamra y Río de Oro? Para entenderlo bien. Sagia, El Hamra y Río de Oro son las dos grandes autonomías del Sáhara. Como, por ejemplo, dices Comunidad Valenciana y Cataluña, que son dos territorios del Estado español. Entonces el Sáhara está dividido en 2 autonomías, en 2 territorios, Sagia, El Hamra y Río de Oro. Y por eso vino el movimiento saharaui
llevando el Polisario por ese motivo, Frente Popular de Liberación de Sagia, El Hamra y Río de Oro. Los dirigentes del Polisario han dicho: si los marroquíes han violado el alto el fuego y han atacado a los civiles indefensos, nosotros, por obligación, tenemos que actuar como responsables de estas personas. Y han declarado el retorno a la guerra. Desde el 20 de noviembre del 2020, a diario hay hostigamientos, bombardeos en las dos partes del muro que separa el territorio saharaui, que divide el territorio saharaui. Muchísimas gracias. Muy bien. Espero que encara no m'ha acabat. Muchas gracias, porque justamente los estudiantes van a hacer un trabajo en el que van a analizar cómo la prensa española, el periódico El País, va a cubrió el periodo del 91 y el periodo del 2020, hace ahora un año. Entonces este contexto es muy útil para ellos. Gracias. Vale, muchísimas gracias. ¿Más preguntas? Sí. Hola. Bueno, primero de todo, gracias por venir. Ha estado muy interesante. Y por otra parte, yo tuve la oportunidad de estar en Valencia actuando por la marcha saharaui y conocer a personas como Salamu Ali Musa o el rapero Yaslem, Hijo del Desierto. Sí. Y me pareció muy interesante cómo trataba sus letras, porque las he traducido, las he buscado. ¿Creéis que la música también está siendo perseguida allí? Y también otra pregunta es, ¿cómo creéis que se trata la información aquí en España? Dos preguntas, ¿no? قالت عنها هي كان عندها الشرف أنها حضرت في تظاهرة معادلة في فالنسيا مع التضامن مع الشعب الصحراوي وتلاقت مع تركيا الصحراويين. سي تلاقت مع تركيا الصحراويين وقالت شنو هو تأثير الأغنية الصحراوية ولا الثقافة الصحراوية في الغدية، شنو هو واقع الثقافة الصحراوية في الغدية، و شنو هو الواقع الإعلامي الإسباني تجاه الغدية الصحراوية. السنتين وجاوبوهنها بالعشرة. قلنا بداية أنه قاع دور الأغنية الصحراوية قاع في بداية تأسيس الجبهة كان دور تحريري، دور توعوي، كان هو ثورة تقريبا انطلقت من الأغنية، من الشعر، من القاف. A principios de la creación del Polisario, la estrategia del Polisario es conservar la cultura saharaui, es conservar la cultura y los valores éticos, étnicos de la sociedad saharaui. Por lo que la canción, la poesía, siempre han sido pilares en la lucha del pueblo saharaui. يعني حتى الجبهة ولا التنظيم كان ياسر من الرسائل يوجهها للمواطنين الصحراويين، لا من خلال الأغنية، من خلال الشعر، يعني رسائل يوصلها العدو ما يعرفها، لأنه المغاربة ما يعرفوا اللهجة الحسانية ولا يعرفوا الشعر. La sociedad saharaui es diferente a las sociedades que le rodean por su música, por sus tradiciones, y es una sociedad que se comunica verbalmente, por eso el valor de la poesía y de la canción es de suma importancia en la existencia de la sociedad saharaui. يعني لعبت دور كبير في الثورة الصحراوية بالنسبة للأغنية. Por eso la canción y la poesía han jugado un rol muy importante en la revolución saharaui. بالنسبة للإعلام الإسباني، بالنسبة للإعلام الرسمي دائما يتماشى لا مع السياسات الخارجية للحكومة. En relación a la prensa o a los medios de comunicación del Estado español, los medios oficiales del Estado español siempre tienen una línea trazada
de estrategias y van divulgando sus informaciones a base de las estrategias del Estado español. Por lo tanto, en pocas ocasiones vas a encontrar información real y veraz sobre lo que se vive día a día en el Sáhara Occidental, por los intereses económicos y estratégicos y de vecindad y del mucho chantaje que tiene con el Reino de Marruecos. يعني خطاب الإعلام الرسمي، نتكلم عن الإعلام الرسمي، خطابه يحاول على أنه ما يغضب الاحتلال المغربي، لأنه دائما هو إسبانيا عندها ذاك التخوف من المغرب. La prensa oficial española siempre intenta quedarse bien con el ocupante marroquí. يعني كيف ما شفتوا مسألة سبتة ومليلية، مسألة المهاجرين، مسألة المخدرات اللي هدد بها المنطقة وهدد بها أوروبا خصوصا Porque إسبانيا. el reino de Marruecos es un régimen y tiene ciertos temas que le tiene atados al Estado español, entre ellos la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y muchas otras cosas. Por eso los españoles siempre en sus medios oficiales intentan pisar el freno antes de acelerar. يعني يقول إسبانيا ما تقدر تمشي مع الحقيقة، ما دام المغرب يهددها ما تقدر تمشي مع الحقيقة. Mientras los gobiernos españoles siguen bajando los pantalones, y me perdonen la experiencia, a los chantajes que está haciendo el Reino de Marruecos a España, no podrán tomar medidas o no podrán divulgar las realidades que se vive en el Sáhara Occidental. No podrán. نقول في قاع الأسبوع تقريبا هذا الأسبوع الأخير يعني السلطات الإسبانية سلمت مواطن صحراوي يعني كان يعبر عن مواقفه السياسية وعنده إقامة يعني ما تنتهي إلى 2024 سلمته كريغالو للمغرب باش ترضيه. Hace pocos días las autoridades españolas entregaron a un ciudadano saharaui con una residencia legal en España en vigor, lo entregaron a Marruecos porque Marruecos lo solicitó y ese ciudadano es un ciudadano normal y corriente como cualquiera de ustedes, que no tiene nada que ver con la política, es un influencer que actúa, tiene sus redes sociales muy activas en reflexión de lo que él quiere transmitir o quiere hacer, que es la realidad que vive el ciudadano saharaui en su tierra, y por esas grabaciones y el gobierno marroquí ha dicho a España para establecer de nuevo las relaciones con España, porque desde la llegada del presidente del Frente Polisario, Brahim Ghali, que estuvo aquí enfermo de COVID en el hospital de Logroño, se rompieron las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Y desde esa llegada, los marroquíes han puesto el foco en esa persona inocente para tenerlo como un cordero de sacrificio a la hospitalidad española al líder del Polisario. Bueno, muchas gracias. Una cosita, Sols. Claro. Sí que comentar que, bueno, lo digo en castellano para que también me entiendan ellos. Said vuelve al Sáhara, al Ayun, vuelve el 27 de diciembre, ¿vale? Y os animaría a que siguierais en redes sociales a los tres actores, digamos, que estamos involucrados en esta vuelta para que ayudamos a protegerle. Ya que cualquier información que tuviéramos en ese momento de que es detenido, de que es represaliado, perseguido, lo que sea, lo comunicaremos por estas redes sociales y, claro, cuantas más personas estén pendientes, más presión habría si pasa algo, ¿vale? Así que os animo a seguir al programa de Defensores y Defensoras, que es en Twitter es @vdefensa, ¿vale? Como Valencia Defensa. A CEAR País Valencià, que es CEAR_PV. Y a Equipe Media, que es Equipe Media escrito en francés, ¿vale? Equipe Media.
equipe_media, ¿vale? En Twitter también. Ese es el canal que tienen en castellano. Para que podamos estar todos y todas un poquitín pendientes por si pasa lo que sea, que haya mayor presión pública y también haya presión aquí en castellano, ¿vale? Gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián. Yo les pasaré esas informaciones a los estudiantes, ¿vale? Para que las tengan. Si alguien se quiere quedar y hacerle alguna pregunta a Said, podéis hacerlo, ¿vale? Cualquier pregunta sobre el trabajo me escribís un email. Venga, hasta luego.